Hola, queridos y queridas estudiantes, espero se encuentren muy bien. Este videíto constituye nuestra cuarta y última tutoría. Entonces, bueno, agradecerles que hayan estado presentes en el curso y bueno, que hayan también respondido tan de buena manera, porque realmente las calificaciones del primer ordinario están muy bien, me tienen muy complacida realmente, fue un examen muy bien articulado por ustedes. A todos les fue muy bien y espero que se mantenga así, ¿verdad? Tanto en la tarea como en el segundo examen ordinario que nos corresponde. Pues cualquier cosa, no duden en consultarme, recuerden que estoy para servirles. Entonces, vamos a ver los contenidos de esta última tutoría. Igualmente, previo al segundo ordinario, es muy probable que vayamos a tener alguna sesión sincrónica en la que yo me conecto con ustedes para aclarar algunas dudas y ver algunos temas también, contenidos. Sin embargo, no sé qué les parece. Cualquier cosa me escriben ahí. Me pueden sugerir la sincrónica o también, si les parece mejor, puedo grabarles un video como este, como una especie de guía y publicárselos ahí también en el entorno para que ustedes lo tengan disponible y mientras estén construyendo el examen, pues puedan reproducirlo y si tienen alguna duda, de pronto el mismo video les ayuda a despejársela. Cualquier cosita ahí me comunican por el entorno del curso. Bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación de esta cuarta tutoría. Bueno, la cuarta tutoría corresponde al último capítulo ya del libro de texto. Permítanme para habilitarlo, listo. Ajá. ¿Qué se llama ese capítulo Hacia dónde va Costa Rica? ¿No? Y un poco lo que busca ese capítulo es abordar algunos aspectos teóricos y metodológicos también que se aplican en la evaluación de las políticas públicas. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué deben de saber ustedes en este capítulo? Bueno, básicamente que todo lo que es la formulación y evaluación de las políticas públicas tienen una sola base en común y esa base es la planificación, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que todo lo que respecta a las políticas relacionadas con seguridad ciudadana y también la prevención del delito, pues tienen que ver con la planificación social. Desde el origen, la planificación se divide en tres grandes campos: la planificación económica, la planificación fiscal y la planificación social. Entonces, en la planificación económica, ahí van a entrar todos los sectores productivos, ¿verdad? La agricultura, la industria, la construcción, el comercio, la banca, las finanzas, etc. En la planificación fiscal, bueno, esta la que busca es mantener el equilibrio entre el gasto público, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de inversión, etc. Ahora, un ejemplo contemporáneo de esto, ustedes lo pueden visualizar, por ejemplo, cuando el gobierno comienza a aplicar lo que es el plan fiscal, ¿verdad? Donde se estipulan leyes al respecto y además se comienza a ejecutar. Y también otros proyectos que están ahí en discusión, como la ley del empleo público. Bueno, y ahorita en medio de la pandemia, toda la política esta de reducción del gasto por medio de recortes a los salarios, ¿verdad? De algunos funcionarios del sector público. Y bueno, toda esa discusión que está por ahí, ¿no? Eso tiene que ver con esa planificación fiscal. Ahora, obviamente esas planificaciones pueden tener sus errores, pueden que no estén bien articuladas, pueden que no estén bien construidas, hay que evaluarlas, ¿verdad? E incluso puede que esas planificaciones pues no sean, digamos que aceptadas popularmente. Por ejemplo, a mí me parece que muchos y muchas podemos estar en contra, por ejemplo, de lo que es el plan fiscal, ¿verdad? Esa es mi posición personal. Me parece que lo que se debería de buscar es cobrar, ¿verdad? A los grandes empresarios, al gran capital, imponer impuestos dependiendo de el tipo de ingreso económico que tengan, ¿verdad? No es lo mismo que una persona que haya visto, por ejemplo, ahorita en la pandemia recortada su jornada laboral, tenga que pagar un 1% de la canasta básica, que algunos me dirán son 1,000 colones nada más, pero hay personas que no los tienen. No es lo mismo eso a que, por ejemplo, grandes empresarios de este país tengan que pagar ese 1%, ¿verdad? Que posiblemente para ellos no significa nada. Entonces, cada quien debería de pagar según sus ingresos, ¿ok? Bueno, pero por ahí va la planificación fiscal. Luego viene la planificación social. ¿Qué me pasé? Listo. Bueno, eso lo constituye todo el actuar de las instituciones centralizadas, eso quiere decir las que son del gobierno central, ¿verdad? También las descentralizadas,
las autónomas, como las universidades públicas o estatales, ¿verdad? Y también las semiautónomas, creadas por leyes específicas. Todas estas instituciones están vinculadas con el desarrollo de programas y proyectos sociales en áreas como educación, salud, asistencia social, desarrollo, ¿verdad? La misma educación, el sistema de salud, etcétera. Ok, ahora vamos a considerar algunos de los impactos, la eficiencia y efectividad, así como la vinculación de esa evaluación de las políticas sociales públicas y la prevención del delito. Para eso, deberíamos de partir nosotros de 4 supuestos básicos. Una es, la acción delictiva es factible de prevenir, o sea, vamos a dar eso por cierto, ¿sí? ¿Existen recursos y la voluntad política para hacerlo? Bueno, eso hay que cuestionárselo también previo al proceso de evaluación de cualquier política pública, ¿verdad? Si realmente la institucionalidad está volcada para que efectivamente se destinen recursos y se pueda hacer realidad esa política preventiva, ¿ok? Vamos a ver, en Costa Rica sucede muchísimo que se votan leyes, se aprueban leyes, pero sin embargo a veces no se destina suficiente recurso para que esas leyes se concreten en la realidad. Para ponerles algún ejemplo fácil que se me ocurre, cuando se aprobó la ley de bienestar animal que penaliza el maltrato, ¿verdad?, contra los derechos de los animales, resulta que una de las quejas principales de las fiscalías es que no estaba dotado de recursos para poder hacer frente a esto. Y de hecho es una ley que ustedes han visto los juicios que ha tenido, si acaso son 2 o 3, y en su mayoría han salido victoriosos los agresores de los animales, ¿verdad? Al parecer no hay cuerpo para eso, ¿no? Y se pone una denuncia y siempre se le da prioridad a otros temas y a veces no se actúa rápido o de la mejor forma y eso sigue siendo un problema. Bueno, la ciudadanía que se encuentre consciente y dispuesta a participar. Eso tiene que ver necesariamente con potenciar la sensación de seguridad ciudadana que experimentan las personas, ¿no? Para que se puedan involucrar. A veces se hacen proyectos fuera de, o políticas fuera de las comunidades, se tratan de imponer a las comunidades si no hay una buena aceptación, ¿verdad? De pronto las políticas públicas, la articulación de las mismas deberían de hacerse en conjunto con por ejemplo, una consulta popular, ¿verdad? Donde las personas puedan manifestar qué es realmente lo que ellos necesitan, cuáles son sus necesidades y cómo podrían participar, sentirse involucrados, ser parte de, ¿ok? Y el último punto, que es factible evaluación de las políticas sociales, dice con la información disponible y la estructura jurídico-administrativa actual. Bueno, entonces acá bueno, es efectivamente que esa institucionalidad y ese marco jurídico donde se articulan todas las leyes del país, los programas sociales, etcétera, incluso hasta los decretos presidenciales, hagan posible, ¿verdad?, que se garantice la evaluación de las políticas sociales, porque ustedes saben que a veces hay muchísimas trabas burocráticas y eso podría ser más bien un obstáculo, ¿no?, para los mismos evaluadores de las políticas. Vamos a seguir. Bueno, la política pública dice que se establece por 3 condicionantes principales. El primero tiene que ver con el origen y la naturaleza de la problemática, ¿no?, que pasa del ámbito privado o particular al general o público. Siempre vamos a ver cuál es el origen, ¿sí? Cuál es el problema o la situación que esa política pública quiere tratar, ¿ok? Siempre. ¿Y de qué forma lo quiere tratar? Recordemos que hay varias formas. Una puede ser preventiva, otra puede ser la represiva. Entonces también necesito saber qué tipo de política pública es la que yo estoy evaluando. En segundo lugar, bueno, el transformarse en un problema social, o sea, de ese origen que tuvo esa problemática al convertirse ya en un tema que perjudica a toda la sociedad, hay que cuestionarse otras cosas. Por ejemplo, cuando comienza a ser un problema social y por tanto un problema público, hay que darle una respuesta también desde una instancia suprema como es el Estado. O sea, recordemos que el Estado es la institución que debería de garantizar toda la seguridad ciudadana, la seguridad humana también, y además es la institución legítima. Ya habíamos conversado sobre eso. Entonces, a toda problemática social se le tiene que dar una solución también social. Vamos a ver.
Eso tiene que ver con no abordar el delito como una cuestión meramente individual. No es que la persona que comete un delito lo hace simplemente porque es una persona desviada, ¿verdad? Sino que ya habíamos visto también que hay todo un contexto social en el que esto sucede, que hay todo un proceso de socialización también que hace que la persona sea más propenso a cometer un delito o no. Todo el tema de la criminalización de la pobreza, por ejemplo, que abarcamos en el primer examen. Y bueno, esta sugerencia, ese segundo punto de tomar en cuenta para la evaluación, lo que nos hace es tener eso en mente, siempre presente, ¿verdad? Cuando hay un delito o cuando hay un problema, ¿verdad?, que resolver mediante una política pública, yo necesito conocer el origen y además a ese problema que es social, darle un abordaje también social. Y ahí es donde entra y cobra un papel fundamental el Estado. Bueno, en tercer lugar, hay que contemplar el costo, ¿verdad? Ya estamos hablando también de términos económicos, de la intervención, ¿verdad? Y ahí es donde el Estado comienza a decir, bueno, si yo necesito establecer ciertas políticas públicas, entonces yo necesito dotar de recursos, ¿verdad?, a las autoridades para que puedan llevar a cabo la ejecución o el desarrollo de esas políticas públicas. Y comienza el gobierno entonces a buscar recursos mediante los impuestos, ¿verdad? Como estamos viendo también en la actualidad, hace unos meses con el plan fiscal que se nos comienza a cobrar el IVA, ¿verdad? El impuesto sobre el valor agregado de un 13% y demás. El 1% también de la canasta básica, el 4% de los servicios de salud, en fin. Obviamente este cobro de impuestos va a ser más o menos popular dependiendo del estrato social en el que uno se encuentre, ¿verdad? Como les decía antes, no es lo mismo para de pronto nosotros, que somos funcionarios públicos en nuestra mayoría, tener que sacar de la bolsa cierto porcentaje para poder vivir, como lo puede ser tal vez para empresarios ya consolidados, ¿verdad? Grandes empresarios como los Borbón de este país, ¿verdad? O los Durman Esquivel, etcétera. No es lo mismo. Entonces, obviamente para unos sectores este tipo de políticas van a ser impopulares y para otros más bien va a ser bien visto, ¿verdad? Porque ideológicamente también pues la gente más acomodada va a querer que el Estado cobre impuestos para que los coloque luego en la reinversión de capitales y todo este asunto, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver el objetivo de la evaluación en la política pública. Entonces, bueno, ahí el objeto. El objeto de evaluación en la política pública. Por objeto vamos a entender la atención eficiente y eficaz de un hecho social, ¿ok? En este caso concreto, en el que a nosotros nos importa, en el hecho social de la delincuencia, ¿no? La meta de toda política pública social, entonces, va a ser neutralizar, o por lo menos mitigar los factores que intervienen en la delincuencia, ¿verdad? Para también, a su vez, obtener una especie de reducción en lo que es la tasa delictiva, la tasa de criminalidad. Eso lo vamos a tener ahí claro, ¿ok? Y también, paralelo a eso, lo que vamos a buscar hacer por medio de esto es aumentar, ¿verdad?, la percepción positiva que tienen las personas y la comunidad sobre la seguridad ciudadana. Recordemos que a veces no hay espacios que necesariamente sean delictivos, sino que la gente considera que es peligroso, pero a veces realmente no lo es, ¿verdad? O no lo es tanto como las personas que viven ahí lo sugieren. Mucho tiene que ver los medios de comunicación de masas, cuando comienzan de pronto, ¿verdad?, por un tema de creación de morbo, de opinión pública, a vender por ciertas cosas, ¿verdad?, que no son del todo objetivas. Por ejemplo, que tal barriada es muy peligrosa, que hay mucha delincuencia y de pronto le presta más atención la prensa a sacar los sucesos que pasan en la Carpio, pero no es lo que pasa en Santa Ana o en Escazú, ¿verdad? Ya está, es una discusión que ya hemos tenido, entonces tiene que ver con el manejo, la creación de esa percepción de seguridad, tiene que ver muchísimo los medios de comunicación y otros mecanismos de control ideológico que también tiene el Estado. Ok, bueno, en el sentido de las políticas sociales públicas, dice, deberían de ser lineamientos oficiales para crear leyes, instituciones, programas, proyectos específicos necesarios para ejercer
Gobernabilidad, esto es fundamental. O sea, el Estado básicamente, ya habíamos dicho que es el órgano encargado y legítimo también de velar por la seguridad humana y que por tanto es el creador principal de lo que son todas las políticas públicas y políticas sociales públicas. Sin embargo, también lo hace, vamos a ver, lo hace como una forma estratégica de mantener el orden y el control social. Recordemos que, ya les había mencionado eso también, el sistema en el que vivimos es un sistema político-económico, ¿no? El capitalismo, entonces va a tener una base económica y una superestructura que va a ser ideológica, que va a ser jurídica y demás. Entonces, lo que vamos a ver si aquí en la base económica suceden muchísimas problemáticas, hay desigualdad, hay inequidad, hay marginalidad, entonces eso me va a potenciar muchísimo más la criminalidad. ¿Qué necesito hacer entonces como Estado? Bueno, crear programas, desarrollar proyectos, campañas, o sea, políticas públicas dirigidas ¿a qué? A contrarrestar, ¿verdad? O por lo menos a mitigar este tipo de problemática. ¿Para qué? Para que la gente no entre en descontento. Porque si las personas entran en descontento, ¿qué sucede? Bueno, sean los bloqueos, sean las marchas, las manifestaciones, o sea, hay efervescencia social, también pueden haber encontronazos, se polariza el país, ¿verdad? Vemos a ciertos grupos de un lado, a ciertos grupos del otro, la clase trabajadora en la calle, el campesinado, los empresarios tirando por otro lado, ¿verdad? Bueno, mucho también, chicos, de lo que está sucediendo ahorita en este escenario, que hemos visto cómo ciertos grupos han salido a protestar, ¿verdad? Muy dispersos de pronto por el tema de la pandemia, pero sí han salido, ¿verdad? Y cada uno de ellos con diferentes intereses. Entonces es un escenario que está pasando en la actualidad que ustedes pueden ver y analizar, ¿verdad? Para comprender más de lo que estamos hablando. Entonces, el Estado busca poder gobernar, o sea, esa es la gobernabilidad, la capacidad del Estado de poder realmente gobernar, mantener el orden establecido, ¿ok? Luego dice que toda política social debe contar con recursos humanos, técnicos, financieros para concretarse a lo que se denomina gasto o inversión social. Eso es fundamental, lo que acabamos de mencionar, ¿no? En Costa Rica mucha creación de políticas, mucha creación de leyes, mucha aprobación también por parte de la Asamblea Legislativa, aunque ustedes la vean lenta, Costa Rica es uno de los países que más leyes aprueban generalmente, pero no necesariamente esa creación de leyes va acompañada de una inversión posible, ¿sí? Y eso es un tema fundamental, o sea, cómo aplico yo entonces esa legalidad si carezco de los recursos, incluso no solamente financieros, ¿verdad? Sino humanos y también técnicos. De pronto se aprueba una ley X, pero no hay ninguna campaña de sensibilización de los funcionarios que les corresponde, qué sé yo, aplicar la ley en las calles. Un ejemplo básico, el proyecto de ley que acaban de discutir en la Asamblea Legislativa, que creo que ya se aprobó una ley que fue la referida en contra del acoso callejero. Entonces resulta que, bueno, muy bien, se aprueba la ley y todo eso, pero yo me pregunto, ¿cuántas personas han capacitado, por ejemplo, policías, ¿verdad? Otros funcionarios públicos, incluso judiciales y demás? ¿A cuántos han capacitado para que entiendan realmente lo que es un acoso? ¿Sí? Lo que es el acoso sexual, el acoso callejero, lo que experimentan las mujeres, o sea, puede que haya muchas personas que todavía naturalizan los piropos como algo positivo, aunque la otra persona se sienta a disgusto al recibir un piropo en la calle, ¿verdad? Entonces, hay también que acompañar la creación de esas políticas públicas y políticas sociales de recursos humanos y técnicos, o sea, hay que capacitar al personal para poder desarrollar esto. Vamos a ver los principales tipos de evaluación. Son tres fundamentales, básicamente. Por ejemplo, la primera es la cíclica o temporal. Esta comprende tres modalidades, ¿verdad? Evaluación, perdón, ex post. Dice que busca valorar el efecto o impacto causado desde la presunción del planificador contra el producto logrado, ¿ok? La evaluación en proceso en marcha, esta trata de detectar todas las dificultades operativas y funcionales, administrativas, técnicas, etcétera, que puedan tal vez obstruir o obstaculizar el alcance de los resultados esperados. Y evaluación ex ante, que en realidad esta no tiene que ver con la evaluación de la ejecución de la política pública como tal, sino que tiene que ver con la evaluación del proceso de planificación. Recordemos que al inicio del video
habíamos dicho que toda política pública tiene una base en común, ¿cierto? Que es la planificación. Entonces, esta modalidad de evaluación tiene que ver con un análisis de ese proceso de planificación previo a la construcción de esa política pública. Este es otro tipo de, vamos a ver, perdón, este es otro tipo de evaluación que es según fase o contenido. Vamos a ver, dice la evaluación social de una política pública. Aquí se me fueron esos números, hay que corregirlos. Dice que no es lo mismo a la evaluación de una política social, ¿verdad? Puede ser clasificada en 3 grandes secciones que corresponden a la fase en proceso en que se encuentra la política social o el plan. O sea, voy a analizar según la etapa en la que se encuentra la construcción de esas políticas, ¿ok? Por ejemplo, esas 3 etapas son el diseño, los procesos, o sea, ya la ejecución como tal, y la medición de los resultados. Recordemos que los resultados los podemos medir dependiendo de cómo nosotros hayamos planteado la política pública. Por ejemplo, pueden ser resultados a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, buscar si hay procesos de retroalimentación, si hay multiplicadores de esa política pública en las comunidades, etc. Bueno, y la otra es según el agente evaluador, o sea, la persona que va a evaluar esa política pública. Dice, cuando la evaluación es realizada por los propios ejecutores o participantes, se le denomina interna o autoevaluación. Si la acción es evaluativa, es realizada por otros grupos o agentes, se le denomina externa. Y si es llevada a cabo por ambos, se denomina evaluación mixta. Okay, eso a veces, vamos a ver, el Estado, por medio del Mideplan, por decirles algo, articula una política pública. Pero para su evaluación no lo hace el mismo Mideplan, sino que, por ejemplo, contrata una consultoría para que esos consultores sean los encargados de evaluar esa política pública. Vamos a ver algunos aspectos técnicos básicos para la evaluación. Bueno, eso en realidad son imágenes que están en el libro, entonces ustedes cuando van leyendo ahí el capítulo pueden ir entendiendo un poco mejor esto, ¿verdad? Bueno, comienza así, siempre tener presente cuál fue el origen de la creación de esa política pública, ¿verdad? Conocer los objetivos que se propuso, ¿verdad? Porque yo no puedo, por ejemplo, llegar a evaluar los resultados si desconozco los objetivos. Claramente, ¿verdad? Yo puedo tener en la mente, mira, de esta política pública, lo que a mí me importa que haya sucedido es esto, pero si ese no era el objetivo, entonces puede que yo esté cayendo en un sesgo, ¿cierto? Siempre tengo que tener presente los objetivos. Los productos programados, por eso es tan importante el diseño y la planificación previa, las actividades, los insumos o recursos, los efectos inmediatos, ¿verdad? Y también medir el impacto a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esos impactos a mediano y largo plazo me van a servir a mí también para establecer si esa política es factible de multiplicación, o sea, de seguir reproduciendo tal cual, o también qué debería yo cambiar en el proceso para que esa política sea todavía más eficiente y eficaz. ¿Ok? Bueno, características esperadas de un evaluador. ¿Sí? Ahí me pasé. Entonces, bueno, conocer siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la especificidad de esa política pública? Si los recursos o los propósitos que yo tengo son pertinentes, si son factibles, también medir el tiempo de la temporalidad en la que se va a aplicar para saber si se puede seguir desarrollando en el tiempo o no, ¿ok? Criterios de evaluación de políticas sociales, ok, siempre vamos a tratar de identificar cuál es el impacto, y ahí volvemos a lo que mencionaba hace un rato, o sea, el impacto puede ser a corto, mediano, largo plazo, ¿ok? También dependiendo de los objetivos que yo me haya planteado por medio de la política. Entonces vamos a medir ese impacto. Esa es una de las cuestiones posiblemente que más cuesta, ¿verdad? Sobre todo una política social no represiva, sino más bien preventiva. Y esa política social, por ponerles un ejemplo, puede ser la creación de FODESAF, por ejemplo, ¿verdad? Que es el Fondo para el Desarrollo. Entonces resulta que FODESAF lo que hace es darme recursos para desarrollar otros proyectos
dirigidos a las familias más vulnerables del país, ¿verdad? Y eso va a tener un montón de indicadores más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para medir el impacto de FODESAF? ¿Verdad? ¿Cómo hago para saber si ese dinero que por medio de Limas tal vez se le dio a una familia en situaciones de vulnerabilidad o de pobreza sirvió para que esa persona o esa familia saliera adelante? ¿Cómo hago para analizar eso? ¿Sí? Es muchísimo más complicado el análisis, ¿verdad? El impacto en esas políticas de carácter social. Ok, la pertinencia, o sea, si realmente responde a una necesidad de la población, a veces las cosas vienen desde arriba y no necesariamente responden, ¿verdad? Pero entonces hay que buscar el tema y la creación de objetivos respecto buscando esa pertinencia, ¿verdad? Bueno, la eficacia y la eficiencia, o sea, que realmente es lograble y que además se puede lograr de una forma relativamente rápida, ¿verdad? Y la sostenibilidad, que también es una de las cositas más complejas de sostener, valga la expresión, en una política social, ¿verdad? Qué sé yo, para ponerles otro ejemplo con la misma institución, el IMAS tiene programas que duran unos 2 años, por ejemplo, Puente para el Desarrollo, entra una familia en situación de vulnerabilidad y está cerca de 2 años ahí, luego la persona sale y ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál es la evaluación que se hace? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a la persona? ¿Realmente sirvió a que el Estado le estuviera dando una ayuda económica y una capacitación a esa persona durante 2 años? ¿Cuáles fueron los logros? ¿Cierto? Entonces, ¿es sostenible o no es sostenible en el tiempo? A veces pasamos de una política pública más bien a un tema de asistencialismo si no realizamos una evaluación compleja de lo que es la política pública o política social y qué sé yo, y determinamos si efectivamente es viable continuar con eso o es mejor suspenderlo o reemplazarlo por otra cosa, ¿no? Ok, política social costarricense, las últimas 3 décadas. Ahí básicamente lo que nosotros debemos de saber es que desde hace 30 años más o menos los gobiernos vienen apuntando a lo mismo, o sea, de invertir en seguridad ciudadana. Eso ha sido como un denominador de los últimos gobiernos de las últimas 3 décadas, ¿verdad? Obviamente con diferentes matices, porque son de partidos políticos diferentes, con discursos ideológicos diferentes, también con resultados diferentes, pero básicamente sí se ha dado o se ha pretendido dar pues un abordaje un poquillo bastante, ¿cómo decirlo? Por lo menos se demuestra por medio de las acciones, de los planes nacionales de esos gobiernos que quieren darle seguimiento y continuidad a todas las políticas que van destinadas a la prevención del delito y la seguridad ciudadana y seguridad humana, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver los fines de la política social. Esos fines son, bueno, mejorar la cohesión social y la solidaridad. Si ven, esos son, bueno, son conceptos de Durkheim, son conceptos muy sociológicos, ¿verdad? Entre más cohesionada, o sea, más unida, con más sentido de pertenencia se encuentre la comunidad o la sociedad en general, pues va a ser más sólida, ¿verdad? Mucho más robusta, etcétera. También busca contrarrestar los efectos perniciosos de el macrocrecimiento. Recordemos que cuando hay crecimientos exponenciales a nivel de población, ¿verdad? Económicos, políticos y demás, bueno, también hay situaciones complejas, ¿verdad? De ciertos boom o cambios que se dan en la sociedad resultan también otro tipo de problemáticas, qué sé yo, por ejemplo, un alza en la, ¿cómo decirlo?, en la empleabilidad de las mujeres. Obviamente eso es un tema positivo, pero también entonces hay que pensar cuál es el cambio que se da al interno de los hogares, ¿cierto? Porque lastimosamente el peso del hogar se le ha asignado históricamente a las mujeres y cuando la mujer no está en casa, sino que va a trabajar, ¿qué sucede? ¿Quién da contención, verdad? También se debería de, paralelamente modificar ese núcleo familiar o ese hogar. Y cuando eso sucede, se modifica la familia modifica otras estructuras sociales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay que ver la sociedad con todo. Y las cosas
los hechos sociales que vemos como positivos tienen otras cosillas por ahí que hay que también observar porque pueden devenir en ciertos conflictos, desórdenes, ¿verdad? Etcétera. También busca mitigar los efectos del conflicto social, o sea, de toda la violencia, posibilitar las oportunidades de movilidad social y distribución del ingreso, el empleo, la educación, la salud, etcétera. Busca la asistencia a sectores vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en pobreza o en pobreza extrema, igual con las instituciones que comentábamos antes, ¿verdad? Bienestar social y demás. Y programas focales de acciones preventivas. Esto tiene que ver, vamos a ver, con cuando se hacen, bueno, no sé si conocen el concepto de grupo social, pero es más o menos trabajar con un grupo seleccionado de personas donde se les plantea cierto tema y eso me puede servir de insumo para la articulación de esas políticas sociales, ¿verdad? Porque yo lo que hago ahí por medio del análisis de esos grupos es valorar cuáles son las principales necesidades y además escuchar a la comunidad para ver qué tipo de política social desea o necesita. Ok, las 3 modalidades de la prevención. Esto ya lo hemos visto un montón de veces, en realidad, se salió en el examen, ¿verdad? La situacional, la comunitaria y la social, ¿verdad? Entonces en eso no vamos a ahondar mucho. Ahí les puse como en ese parrafito de abajo qué significa cada una, pero no vamos como a entrar en eso porque ya lo visualizamos desde hace mucho tiempo atrás. Ok, algunos aspectos empíricos y también teóricos que son referidos a la formulación, al seguimiento y a la evaluación de las políticas en el tratamiento y prevención del delito. Bueno, como lo vimos anteriormente también, la eficiencia y la eficacia de una política es su grado de precisión en la formulación, o sea, la planificación, ¿verdad? Como comenzamos el video también diciéndolo. Dice que esa formulación, bueno, está basada en la planificación a partir de la veracidad y exactitud de esa base de datos, tanto empírica, ¿verdad?, como teórica, que hace referencia y respalda la articulación de esa política pública, ¿ok? Su implementación, entonces a partir de que queremos, pues no siempre se van a llegar a alcanzar las metas y los productos, ¿verdad? Pero la ejecución de las políticas en el sector público, lo que sucede es que a veces se topa, ¿verdad?, con aspectos burocráticos, legales, con trabas, con procedimientos de coordinación que son complejos, ¿verdad?, que más bien a veces imposibilitan la implementación real de las políticas públicas. Eso sucede muchísimo. El seguimiento y la evaluación se tiene que dar para un adecuado insumo de retroalimentación para su reprogramación o reorientación de su efectividad. O sea, por ejemplo, si yo no evalúo esa política pública o social, yo no podría saber si realmente está funcionando o no, si está dando réditos o no, o si más bien el Estado está invirtiendo recursos en una política que no está funcionando para nada, ¿verdad? Eso debería de cuestionármelo. Entonces, si yo hago una evaluación, yo podría decir, bueno, esta política pública o social hay que redirigirla, ¿verdad? Hay que hacer una reprogramación o una reorientación para buscar que sea eficiente, pero desde otro punto de vista, ¿ok? O simplemente, pues, abandonarla y seguir con otra o implementar una que sí responda a los puntos en la que la actual está fallando. ¿Okay? Y básicamente, chicos, eso sería, es un capítulo muy corto en realidad. Viene más información obviamente en el libro de texto. Yo escogí como lo más importante, igual no está más, obviamente que se lo lean absolutamente todo, para que tengan claridad de la seguidilla, ¿verdad? Del desarrollo teórico que don Humberto realiza en ese libro. Entonces, por favor, léanlo siempre antes de comenzar a hacer el examen. Todavía falta ratito, entonces tienen tiempo de leerse ese capítulo, el capítulo 5 y el 4, que son los que van a ser evaluados en el segundo ordinario. No lleguen al momento de descargar el examen para hacer en la casa nuevamente sin haberse leído eso, porque luego se les va a hacer un colocho, ¿verdad? Traten de siempre ir al día con las lecturas, con las tutorías, revisen la presentación, yo igualmente se las voy a dejar por ahí, la de PowerPoint, ¿verdad? Y vean el video todas las veces que quieran. Luego, me escriben, por favor,
por medio del entorno del grupo, si prefieren una sesión sincrónica o una sesión grabada. Igual yo les voy a mandar por ahí un correo para que me respondan también de eso. Y cualquier cosa, chicos y chicas, estoy para servirles. Y bueno, me despido oficialmente, posiblemente en la próxima grabación o sesión. Igualmente ha sido un gusto y felicitarlos nuevamente por el primer examen, que realmente me complace muchísimo. Entonces, bueno, eso sería. Nos vemos pronto.